Hola, ¿cómo están? Pero muy buenos días, tengan todos bienvenidos al Tempranotio Sports de este lunes 15 de diciembre. Ya estamos en la recta final, señores. Sí se puede a encarar con la mejor actitud este final de año 2025 y mostrar una mejor cara, por supuesto, para el 2026. Toluca es el bicampeón del fútbol mexicano. Felicidades, alcanza las Chivas con sus 12 títulos en Liga MX. Los Diablos Rojos se coronan en la tanda de penaltis sobre unos Tigres que, por su parte, llevan 6 finales perdidas en este siglo. Domingo de terror en la NFL. Varias figuras salen lesionadas y se pierden el resto de la temporada. Por cierto, los Kansas City Chiefs son eliminados. En la NBA, vaya campanada que se dio el fin de semana. Los Spurs de San Antonio eliminaron de la Copa al Thunder de Oklahoma. En el boxeo, Saúl Canelo Álvarez no peleará en el mes de mayo. Se centra en su pelea de septiembre, la cual seguramente será contra Terence Crawford. Y en la Fórmula 1, ¿qué creen? Helmut Marko ya no es asesor de Red Bull y reventó con todo a Christian Horner. En pocas palabras, dijo que si hubieran despedido a Horner un poquito antes, que con eso le hubiera alcanzado a Max Verstappen para ser campeón este año. A partir de este momento arranca el Tempranotio Sports. Bienvenidos al Tempranotio Sports del lunes 15 de diciembre. Estos son los eventos deportivos del día que no te puedes perder. Hoy, este lunes a las 13 horas con 45 minutos, cierra la actividad de la Serie A italiana, la jornada en el Olímpico di Roma. La AS Roma en contra de el Como, este nuevo equipo italiano que ha sido una sensación por el estadio tan bonito que tiene, pero sobre todo por el paisaje, la ciudad y por lo que representa como parte de la nueva inversión en el fútbol italiano y en el fútbol europeo. A las 14 horas en Old Trafford, el Manchester United se medirá al Bournemouth, un duelo correspondiente a la Premier League. Para las 14 horas también cierra su actividad la Liga Española. El partido que tendremos a esa hora será Rayo Vallecano en contra del Real Betis. A las 18 horas, para todos los retro aficionados al básquetbol, un muy buen juego porque estos equipos, vaya que están teniendo buena campaña. Los Celtics de Boston en contra de los Pistones de Detroit. Y finalmente a las 19 horas con 20 minutos el Monday Night Football de la NFL. Los Acereros de Pittsburgh en contra de los Delfines de Miami. Y vámonos con las efemérides. Lo que ocurrió un día como hoy, 15 de diciembre. ¿Quiénes están de cumpleaños? Recordamos, por supuesto, un día como hoy, pero de 1967, que nació el gran Mo Bone. Primera base, bateador designado. Él hizo una gran carrera con los Boston Red Sox, aprovechaba el monstruo verde y la verdad es que tremendo gorilón de esos bateadores imponentes. No era muy bueno a la defensiva, pero vaya que tenía power y la sacaba del parque de pelota. Fue en 1995, de hecho, nombrado el jugador más valioso de la temporada. Él termina retirándose en parte por una lesión cuando está cubriendo la inicial, un elevado de foul, va a quererlo atrapar y pisa mal en el escalón del dugout y prácticamente se deshace el tobillo el buen Mo Bone. Y también está de cumpleaños porque un día como hoy, pero de 1986, nació Keylor Navas, portero costarricense, actualmente con los Pumas de la universidad y que acaba de sufrir un duro revés porque pues no estará en la Copa del Mundo del 2026. Y en la historia, un 15 de diciembre, un día como hoy, pero de 1997, los 49 de San Francisco retiraban el legendario, mítico número 16 del extraordinario Joe Montana. Así que un día como hoy, pero del 97, se elevaba la inmortalidad del gran Joe Montana, por lo menos su número era retirado de la organización de los 49ers. Vámonos con el dato, y hablando de Joe Montana, porque él termina su carrera con el equipo de los Kansas City Chiefs, equipo que ha sido eliminado de la NFL por primera vez en 10 años. Durante la última década, los Kansas City Chiefs han sido, sin duda, la franquicia más exitosa. Han ganado 3 Super Bowls, llegaron a 5
supertazones, siempre siendo líderes de su división. En este año no les alcanzó, y aunque les hubiera alcanzado, después de lo que ocurrió con Pat Mahomes, prácticamente también ya los ánimos estarían por los suelos. Es momento de irnos con lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno es que habrá más opción, sobre todo para lo que es Cuernavaca, Morelos, porque Cruz Azul dio a conocer que su equipo femenil se mudará a la ciudad de Cuernavaca y ahí van a jugar en la Liga MX femenil. Lo malo es que John Cena ya se retiró oficialmente de la WWE. Never give up. Nunca te rindes. A ver, John Cena, habrá quienes les guste su estilo, habrá quienes digan que es, como se le conoce en el ámbito de la lucha libre, un bulto, es decir, mucha fortaleza, pero no tiene demasiado llaveo, no es técnico, no es quizá el luchador más pulcro que puede existir en cuanto a técnica. Sin embargo, John Cena nos atrevemos a decir que de los luchadores, de las personalidades que ha tenido el mundo de la WWE, el wrestling, es sin duda el que mejor ejemplo puede dar a los niños, a los adolescentes, a la juventud, porque esa frase de nunca te rindas, en serio, traspasó fronteras. Llevó a otro nivel y vaya que muchos niños salieron de sus malos momentos gracias a los consejos y a esa frase de el nunca te rindas. Y bueno, John Cena cumple con una de las carreras más exitosas en la historia de la lucha libre en Estados Unidos. Y finalmente lo feo, hay que decirlo, lo feo es el pleito en la corte que todavía existe entre la familia del exbeisbolista de los Angels de Los Ángeles, en aquel entonces de Anaheim, Tyler Skaggs, y los dueños de este equipo, a quienes le exigen una indemnización de más de $120 millones. ¿Qué pasó en 2019? Que Tyler Skaggs, un pitcher de la organización de los Angels, de repente amaneció y ya no tenía signos vitales. Desgraciadamente falleció por una sobredosis y se empezaron las investigaciones. Se dieron cuenta que un trabajador de la organización fue el que le suministró algunas pastillas, pero toda esta investigación para tratar de hallar las culpabilidades ha dado un vuelco en los últimos meses porque ha habido declaraciones de ex compañeros de Tyler Skaggs que han sido presentados a la corte, donde se supone que no pueden mentir, ¿no? Por más que uno diga, ok, no quiero hablar mal de la persona que ya no está en este mundo para defenderse, pero cuando te piden y exigen que vayas a la corte, pues no tienes de otra. Y han dicho que Tyler Skaggs pues era el que suministraba prácticamente estas sustancias prohibidas. Entonces, vaya que está hecho un relajo en ese sentido. Pero vámonos con cosas más agradables, porque sí, nunca te acabes, bendita Liga MX. Y los Diablos Rojos del Toluca se coronaron campeones 2-1, vencieron el duelo del domingo ya por la noche a los Tigres, iban perdiendo 1-0, le dan la vuelta, se van a la tanda de penaltis y el Toluca es el bicampeón. Sí, porque como quiera que sea, el fútbol mexicano ya tiene un nuevo segundo más grande. Alguien ya alcanzó a las Chivas como el segundo equipo más ganador en México. En un año, el Toluca ganó la misma cantidad de títulos de Liga MX que el Guadalajara en los últimos 27 años. Es decir, en este 2025, los dos campeonatos de los Diablos Rojos representan lo mismo que ha hecho el rebaño sagrado en los últimos 56 torneos cortos. Toluca es bicampeón por la definición desde los 11 pasos. Vinieron de atrás, ganaron 2-1 cuando lo perdieron 1-0, obligaron a la prórroga y en los penaltis consiguieron la hazaña, vencer a los Tigres y a su experimentado portero. Sí, como si fuera tiro al blanco, ¿eh? Fue una tanda de penaltis en la que el juego para la mayoría de los cobradores del Toluca era perfílate, cierra los ojos, pégale fuerte y al centro, que Nahuel Guzmán hace el resto, se va a mover. Pocas veces
Se ha visto que en una tanda de penaltis un equipo gane con tantos cobros al centro de la portería, exactamente al lugar donde estaba el portero. Un total de 7 penaltis de los 12 cobrados por Toluca fueron al centro. 7. Y eso que no contamos el de Jesús Gallardo, que fue ligeramente cargado hacia el lado derecho del arquero. Claro, también algunos terminaron en la tribuna, los volaron, pero iban al centro. Alexis Vega sin duda fue el que mejor cobró, en ambos engañando al portero, el primero de forma cruzada y el segundo al otro costado. Llama la atención que por los Diablos Rojos el turco Mohamed se la jugó con Luis García en la portería, en lugar de Hugo González. Algunos dicen que fue por el error de González en la ida, otros más que fue por cábala, ya que Luis García ha sido el portero titular en las 3 finales que ha ganado el equipo en este 2025. Del otro lado, una lástima ya el caso de Sebastián Córdoba, el surgido de las fuerzas básicas de la América, a sus 28 años ya ha sido tan apartado, pero tan apartado del plantel, que ni siquiera el cuerpo técnico de Guido Pizarro lo contempló para hacer el viaje a Toluca, un viaje en el que incluso acuden futbolistas del plantel que no están para jugar, ya que se les considera para una posible premiación aún estando lesionados. Es claro que los días de Córdoba en Tigres se han terminado. Así que muchísimas felicidades a toda la afición de los Diablos Rojos del Toluca. Alcanzan al Guadalajara con 12 campeonatos de Liga MX. Y bueno, en cuanto a información del fútbol internacional, recuerden, se va a dar el 17 de este mes la gran final de la Copa Intercontinental, porque Flamengo avanzó sobre el Pirámides de Egipto. Y esto lo va a llevar a jugar la gran final de la Copa Intercontinental en contra del Paris Saint-Germain. Y hablando del fútbol internacional, pues ustedes saben lo que cimbró hasta cierto punto las noticias de la semana pasada con respecto a la FIFA, que anunció que iba a haber una pausa de hidratación o rehidratación de 3 minutos en los partidos del Mundial. Bueno, ¿qué creen? Ya salió el peine. Ahora sí que, sin darnos cuenta, la FIFA nos mete gol a los aficionados al fútbol con la pausa de los 2 minutos, o de los 3, como si fuera NFL, para meternos comerciales y que no hagamos trampa levantándonos del sillón. El máximo organismo adelantó que por cuestiones de hidratación, guiño, y para priorizar el bienestar de los jugadores, guiño, cada tiempo durante la próxima Copa del Mundo tendrá su interrupción de 3 minutos en pleno partido para que los futbolistas se rehidraten. Y bueno, uno lo entendería que por ser el verano, jugando al mediodía y en el Azteca, por ejemplo, de la Ciudad de México, sí se requiere. Pero las pausas de hidratación también aplicarán en estadios techados, con aire acondicionado y en partidos nocturnos. Ah, caray. Y es que a partir del Mundial 2026, a los 22 minutos del primer tiempo y a los 22 minutos del segundo tiempo, los árbitros detendrán por 3 minutos el juego. Y es que efectivamente, durante el pasado Mundial de Clubes, varios futbolistas se quejaron de inhumanos los horarios por las temperaturas a las que se jugaron. Y entonces, en lugar de mover los partidos para más noche, se habló con las cadenas de televisión para que tengan listos los comerciales bajo una tarifa más alta que la tradicional, previo al silbatazo inicial, durante el medio tiempo o tras el final del partido, ya que han detectado que los aficionados hacemos trampa y ocupamos esos lapsos para levantarnos del sillón e ir por la botana. Y dependiendo del éxito, el fútbol mundial, sobre todo los grandes torneos de selección o los campeonatos de la Champions, entonces ya tendrían su pausa obligada. Y es que si la NFL y la NBA las tienen en pleno desarrollo del partido, que el fútbol no las tenga es el colmo, según la FIFA. Es más oportunidad de venta. Lo que no sabe Infantino es que en México son tan visionarios que ya se les adelantaron algunas cadenas. Luego te muestran un infomercial en pleno juego y hasta los goles nos han tapado con tanta publicidad. Pero sí, es un hecho, ya
la pausa de la hidratación va a durar 3 minutos exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es nada más para que se hidraten, sino para que las cadenas de televisión tengan esos 3 minutos exactamente bien pautados y cortados para meter publicidad. Bueno, en esto la FIFA vaya que se pinta solo. Pasamos a ligas más poderosas o que al menos lo han hecho desde hace varias décadas. La NFL tuvo una semana triste, vamos a decirle así, fin de semana triste por la enorme cantidad de lesiones que se dieron durante el domingo. Pero vamos con los resultados más atractivos. Los Ravens le pegaron 24-0 a los Bengals, mientras que los Chargers derrotaron a los Chiefs, los eliminan 16-13. Una lástima porque Pat Mahomes abandonó ya prácticamente sin poder apoyar el pie, una lesión en la rodilla muy, muy costosa, estará casi un año fuera de actividad. Los Eagles vencieron 31-0 a los Raiders, mientras que los Seahawks le pegaron al abuelo, 18-16 a los Colts. Philip Rivers a los 44 años fue titular. Y bueno, Philip Rivers por ahí tuvo algunos highlights, algunas jugadas destacadas, luego le terminaron interceptando, pero él dice: quería que la mayoría de mis hijos me viera jugar. Él se retiró hace 5 años y tiene 10 hijos. Entonces, imagínense, entre los que han nacido en los últimos años y entre los que todavía no le entendían a eso de la NFL, pues ya prácticamente casi todos pueden gozar a su papá viendo cómo juega. También los Chicago Bears vencieron a los Browns, mientras que los Pats cayeron juegazo frente a los Bills de Buffalo 35-31. Este fue un partidazo. Los Bills iban perdiendo, los Pats iban con ventaja 21-0 y al final terminaron cargando con la derrota. Otro buen duelo dentro de la Conferencia Nacional porque la anterior fue de la Americana. Los Rams vencieron 41-34 a los Lions y los Packers cayeron contra los Broncos de Denver 34-26. En el domingo por la noche, los Dallas Cowboys, aunque matemáticamente todavía tienen remotas posibilidades, prácticamente se despiden de la campaña regular. Los Vaqueros perdieron en casa contra los Vikingos de Minnesota. Sí, el equipo de los Vikingos, a quien todo mundo le estaba apaleando, van y le pegan a los Vaqueros de Dallas 34-26. Así que Dallas prácticamente le dice adiós a la temporada. Para hoy, el lunes por la noche, el Monday Night Football será un buen duelo porque los Dolphins vienen con una muy buena racha. Arrancaron muy mal, 1-6, pero ya han ganado la gran mayoría de sus partidos en las últimas semanas. Ya no tienen posibilidades los Dolphins, pero se van a medir a los Acereros de Pittsburgh. Ayer ganaron los Ravens y entonces Pittsburgh está con la obligación de hacer un buen partido, de conseguir la victoria para continuar en el liderato de la División Norte de la Conferencia Americana. Será un muy buen juego donde los Steelers salen ligeramente favoritos. Ver a Aaron Rodgers en acción en contra de unos Delfines de Miami. Insistimos que son un equipo que está jugando mejor y en base porque las dos son muy buenas defensas, son de las mejores defensas que hay en este momento en la NFL, aunque hay que decir que con los Steelers está el caso de TJ Watt, quien tuvo un percance con el pulmón. Los playoffs, hablando de la NFL, pues se quedan sin élite porque ahora sí que ¿cuántos más NFL? ¿Cuántos más? De terror la semana 15, falta menos de un mes para la postemporada, pero la élite de equipos y jugadores no estarán en la parte más importante del calendario. Por primera vez en una década, los Chiefs se quedan sin asistir a playoffs. En este periodo jugaron 5 Super Bowls y ganaron 3, pero sobre todo perdieron a Pat Mahomes por una lesión en la rodilla, ligamento cruzado. Se lo destrozaron, lo taclearon por detrás, ya estaba terminando el juego y bueno, sí es una lástima cómo abandona el terreno de juego Pat Mahomes, de hecho cómo va hecho pedazos en el vestidor. Travis Kelce pues ya también cabizbajo, quedaron eliminados pero pierden a su quarterback y seguramente pues Travis Kelce estará viviendo su última temporada como profesional. Bueno, también se perderá Patrick Mahomes varios partidos de la próxima temporada. A eso sumemos que Joe Burrow, también el desastre que son los Bengals,
Quizá Lamar Jackson tampoco vaya a estar en postemporada. ¿Y qué me dicen de Dak Prescott y los Cowboys? También prácticamente fuera. Y eso no es todo. Los protagonistas también perdieron, equipos protagonistas que van a estar en playoffs, como los Packers, perdieron a muchísimos jugadores por lesión. El más importante, Micah Parsons, este tipo que llevaba más de 12 capturas de quarterback en la temporada, que vivió una telenovela con los Vaqueros de Dallas, exigió su traspaso, él ya tenía palabrado, luego se dieron cuenta, un contrato con el equipo de Green Bay dio varias selecciones colegiales, Micah Parsons de repente empezó a jugar como nunca, ¿y qué creen? En una jugada, tratando de perseguir al quarterback, le cambian la dirección, se le atora el pie, lo deja plantado y dicen que los movimientos de cambio de dirección son los más difíciles para la rodilla, porque inclinas de cierta manera el pie, la parte baja de la pierna, y te obligas al mismo tiempo a ir para el otro lado. Y eso fue lo que terminó tronando a Micah Parsons. También ese ligamento cruzado es dar de baja por lo menos 9 meses, se pierde el resto de la temporada. Pero a ellos, o a Micah Parsons, se suman Christian Watson, el mejor receptor de Green Bay, también queda fuera, Devonte Wyatt y Zach Tom, el liniero. Así que, bueno, con Green Bay van a estar en playoffs, pero ¿quiénes van a jugar? Mientras que con los Rams también perdieron a su mejor hombre, el receptor Davante Adams. Así que malas noticias para la NFL. Y continuando con el emparrillado, el caso de Joe Burrow alarmó a mucha gente la semana pasada, algunas declaraciones que hizo Joe Burrow, pero ya hay una campaña prácticamente donde dicen aficionados a la NFL piden que se rescate a Joe Burrow de los Bengals. Es diciembre y nuestro pobre angelito está más solitario que cuando lo dejaron en su casa. Y se encuentra en una franquicia que no invierte ni para lo básico. Preocupa a los fans en general lo que sufre el quarterback de Cincinnati con un equipo que de plano no aprovecha los mejores años del mejor jugador que han tenido en décadas o en su historia. Hay quienes señalan que se viene la misma suerte que con Andrew Luck. A falta de una línea ofensiva, las lesiones lo van a terminar retirando mucho antes de tiempo. Y es que sumemos que quizá el jugador no pasa tampoco por su mejor momento anímico. Y que el equipo es tan, pero tan codo, que como dicen por ahí, se ponen a ladrar de noche con tal de ahorrarse al perro. No invierten, no gastan, no tienen un proyecto ambicioso. Y por si fuera poco, en el partido del domingo ante Ravens, rompieron una regla de la NFL que seguramente les costará una multa. Por reglamento, los equipos de la NFL están obligados un par de horas antes a quitar la nieve de los asientos y las gradas del estadio previo al comienzo del juego. En algunos estadios les pagan a los mismos aficionados para que ayuden con esa tarea, pero es obligatorio. Pues bien, en Cincinnati se olvidaron de esto en el Packer Stadium. Es decir, les valió gorro y dejaron la nieve en las gradas, en los asientos, y así tuvo que comenzar el partido. En este momento, Joe Burrow es tan cotizado que el equipo que desee llevárselo tendría que dar alrededor de 3 selecciones de primera ronda. Y ya para terminar con el caso del fútbol americano, Diego Pavia, este chico, wow, critica a los votantes del Heisman. A ver, prospecto de la NFL, podría ser el nuevo villano de la liga, el próximo chico malo. Diego Pavia reventó a los votantes del trofeo Heisman por no designarlo como el mejor jugador colegial en la NCAA. El quarterback de Vanderbilt, que por cierto es de ascendencia mexicana, terminó segundo lugar en las votaciones del trofeo Heisman, el cual fue a manos del mariscal de campo de origen cubano, Fernando Mendoza, quien terminó invicto y como el número 1 de la nación con la Universidad de Indiana. ¿Cómo alejar a los equipos en solo un par de días? Y es que a su posteo en redes sociales tras la ceremonia del Heisman, en la que manda muy pero muy lejos al comité de votación, sumamos que se autonombró el mejor jugador colegial que ha tenido este deporte.
por encima de Johnny Manziel, Tim Tebow o Lamar Jackson. A ver, estos tres que en la NFL quizá no tuvieron el éxito esperado, pero que a nivel colegial son considerados como prácticamente dioses por lo que hicieron, ¿eh? A ver, una cosa es la confianza, y está bien tenerla, pero otra tener la realidad un poco alterada. Y aunque el domingo ya un poco más tranquilo, Pavia, después de toda la funa que se ganó, ofreció disculpas, no por su manera de pensar, sino por quizá haberlo hecho público, pues le tuvo que bajar. Y es así muchas veces como desgraciadamente una carrera en la NFL puede terminar sin haber comenzado. Bueno, le falta todavía lo más difícil, y ustedes creen que en la NFL no se van a dar cuenta del comportamiento, todo, porque es una inversión multimillonaria la que ofrecen a los jugadores. Y entonces hacen pruebas, por eso está el Test Wonder League, por eso está el camp, los camps que hay de veteranos, en fin, muchas pruebas, muchas entrevistas, porque la NFL lo que se quiere asegurar es que su próxima gran figura, pues, no ande tan mal por ahí arriba. Bueno, nos vamos a la información de la duela en la NBA. Wemby llevó a los Spurs de San Antonio a la final de la Copa, al vencer inesperadamente, contra todo pronóstico, 111-109 al Thunder de Oklahoma, que solamente había perdido un juego, que fue contra los Bucks de Milwaukee. Y bueno, cayeron el fin de semana contra los Spurs, quedan eliminados de la Copa. Ahora, Wemby, quien regresó tras una ausencia de 12 partidos y tuvo 22 puntos con 9 rebotes, enfrentará en la gran final de la Copa con San Antonio a los Knicks de Nueva York, que será este martes. En información del diamante en el béisbol de las Grandes Ligas, Yankees y Amed Rosario firman por 1 año y $2.5 millones. Ay, Rosario bateó .302 con 4 home runs como jardinero, pero pues no es lo que estaban esperando precisamente los aficionados a los Yankees, mientras que Mets firman a Jorge Polanco y Juan Soto se declara listo para jugar el Clásico Mundial de Béisbol. Pasamos a la información de la pista en la Fórmula 1. Helmut Marko se lanza contra Christian Horner, dice que el despido de Christian Horner no es que haya sido personal, pero Helmut Marko reventó con todo a su excompañero en Red Bull y señaló que de haberse ido antes del equipo, Max Verstappen habría sido campeón esta temporada. La telenovela de Red Bull Racing continúa, y es que Marko concedió una entrevista a Jack Martens en la que se dieron detalles del pasado que derivaron en el ocaso de la escudería que llegó prácticamente a ser intocable. En ella, Helmut Marko dijo que jamás habló mal de Checo Pérez en torno racista, donde dijo que su mal desempeño se debía a que era latinoamericano. Que todo fue inventado por el equipo de Christian Horner, con quien tuvo una rivalidad que se acentuó tras el fallecimiento de Dietrich Mateschitz, que era el dueño prácticamente de la escudería. Y él dijo, Helmut Marko, teníamos que hacer algo porque el rendimiento en la pista estaba bajando. Si lo hubiéramos hecho antes, por cierto, este año Max Verstappen se habría convertido en el campeón del mundo. Estoy convencido, sentenció el ex asesor de Red Bull Racing, que está en plena reestructura. Y finalmente, ya para despedirnos de este Tempranotti Sports, en el boxeo, Canelo Álvarez no peleará en mayo. Prácticamente la batalla de Puebla se queda sin Canelo. La tradicional cartelera del primer fin de semana de mayo, en la que los estadounidenses piensan que los mexicanos festejamos, no tendrá pelea de Saúl Álvarez. El manager y entrenador de Canelo, Eddie Reynoso, aceptó en una entrevista que el pugilista mexicano se centra en la revancha contra Terence Crawford para la fecha de septiembre, lo cual es prioridad para el Canelo Team. De esta forma, dada la veteranía del pelirrojo, los primeros meses del año serán de descanso y preparación para tan importante combate en el que se va a querer sacar la espina. Reynoso señaló que Canelo se recupera bien de la operación que tuvo en el codo izquierdo y que se encuentra con giras de promoción extras al boxeo. Así que la situación de Canelo no va a pelear en mayo, se va a ir hasta el mes de septiembre. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias, agradecer a todo el equipo de producción, a Charlie Senil, Natalia Ochoa, Natalia Moreno, a Alex, yo soy Juan Pablo Faril, muchísimas gracias, hasta la próxima.